Pues todo un placer volver a estar una vez más aquí en Distrito Televisión con todos vosotros, a punto de comenzar vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, ya sabéis, por la cordura. Vamos a tratar hoy el tema de las epidemias a través de la historia y lo vamos a hacer con todo un entendido de la historia, como es nuestro amigo el escritor Jesús Benítez. Después ya sabéis que tenemos nuestra sección España Calidad y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Olga Lara, la directora de Tapicerías Tabasco. Todo ello en un momentito, como os digo, aquí en vuestro espacio. Ya sabéis, Se Buscan Locos por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, 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 locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues lo dicho, hoy nos ha dado por hablar de un tema muy interesante y bueno, también podríamos decir que muy estresante, como ha sido lo de las pandemias, ¿no? Y lógicamente para tratar de este tema a lo largo de la historia, las pandemias a lo largo de la historia, pues hemos recabado la presencia, como es usual cuando tocamos estos temas, de nuestro buen amigo, que como sabéis todos forma parte del programa, el excepcional escritor Jesús Benítez. Jesús, siempre te llamo para algún lío, ¿no? Yo encantado. Y tú encantado, sí, la verdad es que tú... No tengo ningún problema, yo siempre que quieres que colabore con vosotros, encantado. Eso es una maravilla. Bueno, yo antes de tocar este tema que hemos escogido en esta ocasión de las pandemias, quería hablar un poco sobre tu última obra, tu novela, Azar. Sí. La tenemos aquí, la estáis viendo, Azar. Creo que se ve bien, vale. En primer lugar, ¿por qué ese nombre de Azar? Bueno, la obra desarrolla lo que es el azar en la vida, ¿no? Pensamos que en algunos aspectos la vida es determinista, pero no es determinista.
vivimos en un permanente estado de incertidumbre. Y el desarrollo... Y más ahora. Sí, más ahora. Y más ahora. Entonces la obra se desarrolla en diferentes espacios-tiempos, con unos personajes muy intrépidos, tanto en la ciudad como en la montaña. Se desarrolla por una parte en la ciudad de Madrid y por otra parte en el Pirineo aragonés. Y de lo que se trata es de salvar los acontecimientos que se van produciendo en virtud del azar. Yo cuando he leído este libro tuyo, particularmente, he leído otros libros tuyos, pero particularmente en este he notado muy mucho, los que te conocemos, como eres tú, he notado que está muy impregnado de ti este libro, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Bueno, todos los libros están impregnados del autor, ¿no? Pero este muchísimo, ¿eh? Me suena, o sea, cuando hay ciertos pasajes que he leído y demás, digo, es que Jesús. Hombre, es un trabajo de investigación porque es un relato novelado, evidentemente, pero en el que está incorporada pues toda la materia relacionada con los mitos, las leyendas, desde el mito Sísifo hasta la leyenda de Gilgamesh. Entonces hay un trabajo de investigación muy detrás de la obra y luego he deseado que fuera una obra muy personal, en el sentido de que estuviera desarrollada no solo por un personaje en primera persona, sino que estuviera desarrollada por una, digamos, acumulación de personajes con diferentes características psicológicas. Es un libro complejo. Personajes muy dispares, ¿eh? Sí, sí. Muy dispares. Ha sido voluntario, evidentemente, que así fueran, y que fuera al mismo tiempo una obra de reflexión y una obra de entretenimiento, ¿no? Bueno, yo te felicito, como siempre. Muchas gracias. Te felicito y lo digo de corazón, si no, no lo haría, porque no queda bien felicitar a alguien si no lo sientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado en esta penúltima obra? Bueno, esta obra, pues aproximadamente 2 años y pico. 2 años y pico. Sí, las obras... hombre, hay obras que tardas muchísimo más tiempo, pero esta ya lo tenía más o menos diseñada y he tardado más o menos eso, 2 años y pico en plasmarla en texto y luego toda la labor que se ha desarrollado junto con la editorial, con Sial Pigmalión, con la que hemos colaborado estrechamente y hemos trabajado mucho en el texto. Me gusta mucho la portada, ¿eh? Una buena Me gusta portada. muchísimo la portada, aquí la tenéis, ya sabéis, a partir de ahora, si queréis disfrutar como en mi caso y como en el de muchos otros, de la lectura, eso sí, os cuento algo. Este libro es un libro que hay que leerlo pues como todos los libros, ¿no? Sentarse uno con tranquilidad y disfrutar, degustar el caso de este libro o de otros, ¿no? Como digo, en este caso, la novela Azar de nuestro amigo Jesús Benítez. ¿Cómo la podemos conseguir? Yo ya la tengo, como siempre, gracias, y dedicada, que esto es una maravilla, pero... Se puede conseguir en cualquier librería, pero se puede adquirir tal y como los tiempos lo requieren por conducto de Internet, por la propia editorial, en Espasacalpe, es decir... O sea, metemos en Google Azar Jesús Benítez y ya está, ¿no? No hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí dejamos el libro con nosotros, con mucho gusto, por supuesto. Y ahora vamos un poco al tema ya de las pandemias, que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es una pandemia? Bueno, una pandemia es una enfermedad que se extiende en una población humana, pero con una característica especial, porque hay epidemias que se producen con carácter local, en un sitio determinado, en un momento determinado, pero las pandemias tienen la característica de que son globales, es decir, se extienden en un territorio amplio y afectan a una población muy amplia. Y que no tienen que ser importadas. Bueno, sí. No, las pandemias, por desgracia, son importadas en su gran mayoría. Tienen que afectar a varios continentes, creo, ¿no? Bueno, las pandemias, me voy a alejar un poco de los criterios de la OMS. Ajá. Las pandemias, con que afecten a un marco de población muy extenso, es suficiente, si bien lo habitual es que afecte a más de un continente. Ajá. Muy bien, pues ¿cuál es la primera pandemia registrada?
Bueno, cuando hablamos de pandemias hay que ser un poco selectivo, ¿no? Ajá. Yo voy a citar algunas pandemias que son trascendentes, importantes, porque han afectado al desarrollo de la historia de la humanidad, especialmente en Occidente, ¿no? La primera pandemia que quizás podríamos citar es una que hubo en Atenas en el año 420 a.C., que se produjo cuando se produjeron las guerras del Peloponeso y que generó una reducción de la población de Atenas aproximadamente del 50%. El 50%. Con lo cual hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las pandemias que vamos a citar han tenido que ser afrontadas por los seres humanos que han estado afectados por ella, algunas incluso han afectado a animales, digamos que sin ningún tipo de solución médica. Es decir, hay que tener en cuenta que la penicilina surge en 1940 y que pandemias tan trascendentes como puede ser la viruela, pues hasta 1745-48 no hubo una vacuna, y la vacuna de la gripe... ¿Hasta qué año, perdona? En 1748. 1748. Y la vacuna de la gripe, por ejemplo, tan habitual hoy, pues cuando se empieza a utilizar es en 1920. Por lo tanto, estamos hablando de fechas muy, muy tardías. Siguiendo un poco el hilo de la historia, parece lógico hacer referencia a pandemias como la pandemia antonina, ¿no?, que se produjo en el periodo del emperador Marco Aurelio y que afectó muy directamente al imperio romano de Occidente, ¿no? Esta pandemia se produce en el año 165 después de Cristo y tuvo un efecto muy importante para el imperio romano porque generó, bueno, hay que tener en cuenta que afectó aproximadamente a unos 8 millones de afectados, de personas, 8 millones de 8 personas. millones muertas. De aquellos Tiempos, hay que tener en cuenta la población de entonces, sí, sí. Generó el inicio de la caída del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente se produce en el 476, esta pandemia surge en el 165, pero ya entonces se genera la incorporación de bárbaros al ejército romano por falta de soldados y se producen transformaciones sustanciales dentro de la propia organización romana. Esta pandemia se fue repitiendo, hubo una posterior en el 270 aproximadamente, que se llama la pandemia cipriana, y que en esta última pandemia que cito se recoge en la historia que fallecían 5.000 personas diarias, por lo tanto también afectó a un orden de 5 o 7 millones de personas. ¿Y se sabe el origen? El origen, hay dudas. En este último caso, si cito la cipriana, se habla de viruela y de ébola. Es decir, en el caso de la antonina se habla más de viruela, pero no hay una seguridad plena respecto al tipo de enfermedad, ¿no? Después de bueno, hay que tener en cuenta que estas pandemias ya en el año 249, 270, cuando se produce la pandemia cipriana, se produce un impulso precisamente de la religión cristiana, debido al impacto que se produce en la población. O sea, a ver si te he entendido, debido al impacto que las pandemias producen, florece las religiones monoteístas. Ajá. Y eso se aprecia tanto en la antonina... Pero bueno, el monoteísmo ya existía. Sí, pero hay que tener en cuenta... no a nivel cristiano. Claro, bueno, a nivel cristiano es una ampliación, un impulso de las religiones monoteístas y en particular de la religión cristiana. En el año, si damos un salto, en el año 541 aproximadamente, se produce otra pandemia, pero esta pandemia ya se produce en Constantinopla. Todas estas pandemias tienen origen en el este
provienen o de China o de Etiopía, provienen de Oriente, en definitiva. Por lo tanto, cuanto más movimiento comercial había, más fácil era que se produjera. Claro. Voy a citar con un poco más de detalle esta pandemia, que es anterior o es el prólogo de la famosa peste negra, por las características que tuvo. Vamos a hacer una cosa, Jesús, porque esto de esta en particular, la de la peste negra, pues como todas nos interesa mucho, pero tenemos que ir a un corte publicitario. Entonces, a la vuelta empezamos hablando de cómo afectó precisamente la peste negra. ¿Te parece? Muy bien. Bien, pues vamos a ese corte publicitario y seguimos con nuestro amigo Jesús Benítez aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues me gustaría que cuando estamos fuera de cámara nos vieseis así por un agujerito a mi amigo Jesús Benítez y a mí, a José Macías. Siempre estamos liados con alguna historia. Y qué bien nos lo pasamos. Bueno, seguimos hablando. Vamos a tocar el tema de la peste negra. Sí. Casi nada, vaya programa. La peste negra. Como prólogo habría que citar la peste de Justiniano, que se produce en el 541 y, para que te hagas una idea, afecta al Imperio Romano de Oriente, y la ciudad de Constantinopla, que en aquellos momentos tenía 800.000 habitantes, se quedó en 190.000. Madre mía. Y afectó al conjunto del Imperio Romano de Oriente aproximadamente pues con una mortandad del 40%. Por lo tanto, afectó muy especialmente a la caída que luego se llegaría a producir más adelante en el 1000. El 40% volvemos a repetir de aquellos tiempos. De aquellos tiempos. O sea, que hoy día sería
No, y además hay una ventaja en esta peste justiniana, una ventaja histórica me refiero, Sí, sí. que fue relatada por un historiador, que fue Procopio de Cesarea, que hablaba, quizás un poco exageradamente, de que diariamente en Constantinopla morían entre 5 y 10.000 personas. Justiniano tuvo que expropiar tumbas para poder enterrar a los muertos que se estaban produciendo, y este historiador, lo leo por su curiosidad, cita que en las calles la gente iba cacareando y ladrando, los niños merodeaban las tumbas gritándose y mordiéndose, los desesperados pedían la intervención de los apóstoles y se refugiaban en las iglesias para morir. Es decir, la descripción que hace este historiador es realmente terrible. Pero vamos a saltar a la peste negra. Esta enfermedad estuvo reiterándose en el tiempo, ¿no? Y cuando realmente se produce la explosión es en el año 1347, que luego se extiende a 1490, pero ha continuado en el tiempo. De hecho, en 1917 y 1920 ha habido algún brote de peste negra. Es decir, que la peste negra no está totalmente... No está erradicada. No está totalmente erradicada. Ajá. La peste negra, para que nos hagamos una idea, sobre una población de aquellos tiempos, estamos hablando de 1347, se dice que produjo entre 80 y 200 millones de muertos. Europa tuvo que pasar un periodo de más de 200 años para que se produjera una recuperación. 200 años. Para que se produjera una recuperación real. Además, esta pandemia se produce después de un periodo muy fructífero, en el que se habían producido buenos cultivos, había habido un clima muy benigno, ha habido avances tecnológicos, había aumentado la población, por ejemplo, se pasó a utilizar caballos en la agricultura en vez de bueyes, se produjo la división de la tierra en 2 o 3 cultivos, es decir, hubo un momento, digamos, de especial desarrollo, pero a partir de 1300 se produce lo que se viene a llamar en la historia la Edad de Hielo. Hay una caída gigantesca, digamos, en la producción agrícola, hay hambrunas, hay malnutrición, y entonces esta pandemia coge a 2 generaciones aproximadamente en muy mal estado y por lo tanto muy, muy debilitadas. ¿Esto qué genera? Pues genera situaciones muy peculiares. Evidentemente no eran lo mismo las ciudades que los pueblos. En las ciudades la afección era muchísimo mayor. Claro, después de esta pandemia existe todavía un incremento de la visión negativa de los ciudadanos de las ciudades con respecto a la gente del campo, que se les llamaba buhoneros, trashumantes, gitanos, de ahí surgen esas referencias, y después de la pandemia, cuando ya se suaviza algo la pandemia, se produce un incremento de los grupos sociales, hasta el punto de que, por ejemplo, la vestimenta, los hombres casados o mujeres casadas vestían de una manera, los solteros vestían de otra, las barraganas o concubinas vestían de otra, los cristianos vestían de otra, los judíos vestían de otra. De hecho, los pobres judíos fueron culpabilizados de esta pandemia, se dijo que habían afectado a los pozos y hubo una persecución importante contra ellos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un momento también en el que se produce el cisma de Occidente. El Papa está en Aviñón. Luego el nivel de los clérigos es muy bajo y la vida muy bajo, muy corrupta, ¿no? ¿En qué sentido? Culturalmente. Y bueno, pues digamos que se produce una desafección importante del pueblo con respecto a la Iglesia. Y debido a todo esto, con posterioridad surgen las llamadas AMPAs o la llamada Garduña, que utilizó la Inquisición para el trabajo sucio. Esto eran mafias, o la Comándula, que también era una mafia, o los flagelantes, que empezaron siendo personas que iban por los distintos pueblos y ciudades dándose de latigazos, pero al final acabaron siendo
personas que atacaban a la población. Se produjeron rebeliones en las ciudades y en el campo. Las del campo desaparecieron muy rápido, las de las ciudades tuvieron algo más de éxito porque hubo algunos dirigentes que acabaron ocupando cargos. Y hubo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el mundo del comercio, derivado de todo lo que ocurrió con esta pandemia, surgieron las letras de cambio, la orden de pago. A ver, un segundo, perdona, que eso es interesante. Bueno, es todo interesante, ¿no? O sea, las letras de cambio surgen a raíz de una pandemia. En el desarrollo, de la pandemia. El mundo del comercio, para buscar soluciones y movimientos, digamos, factibles de pago, pues inventan fórmulas. Entonces inventaron la letra de cambio, la orden de pago, se produce una banca naciente con los depósitos, los préstamos, los giros. Bueno, la banca ya existía anterior. Sí, pero se produce un desarrollo de todas estas figuras. Ajá. Y luego, claro, esa desafección también se produce de tal manera que la Iglesia pierde el favor político y decae la llamada bula de oro por la que se producía la consagración por parte del Papa, y es Carlos IV en el 1356 la hace desaparecer. Y derivado de todo esto surge el Renacimiento. Jesús, ¿qué medidas se tomaban antiguamente contra las pandemias? Porque claro, ahora, pues fíjate, acabas de decir que una de estas pandemias, para recuperarse Europa, duró 200 años. Eso ahora, lógicamente, no ocurre por los avances que existen. Pero en aquel entonces, ¿cómo se las apañaban? Pues muy mal, se las apañaban muy mal. Porque cuando se produjo la peste negra, realmente es cuando se inventa en Italia la aplicación del sistema de cuarentena, porque en las zonas de Florencia, Venecia, se decidió, como se producían las pandemias, porque venían barcos principalmente realizando actividades de comercio, y ellos fueron conscientes finalmente de que esto lo transmitían las ratas, y luego posteriormente las pulgas de las ratas fueron las que generaron toda esta pandemia. Lo que hacían era separar a todos aquellos que tenían alguna particularidad que les hiciera pensar que podían tener la enfermedad. O sea e incluso les llevaban a islas para que estuvieran en esas islas. Incluso hubo ciudades en las que, al detectarse de que las telas, los tejidos, provocaban la enfermedad, se exigía a los que accedían a la ciudad desprenderse de las ropas y las quemaban para que no entraran con las ropas, porque sabían que las pulgas estaban en los tejidos. Me estabas recordando al antiguo pueblo de Israel cuando el tema de la lepra, que tenían que hacer muchas cosas así de esa. Fíjate, ya estamos hablando de muchísimo antes de Jesucristo, lógicamente. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Sí, ya con el tema de la lepra había que hacer ciertas cosas para incluso raspar en las paredes, muchas cosas para estos temas, ¿no? En estos tiempos se utilizaban las sangrías, pero se demostró claramente insuficiente. Al final, ¿por qué se produjo una mortalidad tan grande? Pues porque no había realmente remedios para poderlo subsanar. Erradicar. Oye, Jesús, ¿la peste negra de dónde viene el nombre? ¿Por qué la peste negra? Viene de los síntomas, digamos que se producían bubas, por eso también se llama peste bubónica, en los ganglios, y se inflamaban los ganglios, y luego llegaba un momento determinado en el que determinadas articulaciones, los dedos, perdían, digamos, no tenían circulación sanguínea y se ponían negros. Ajá. Entonces se perdían, de hecho, miembros con motivo de esta enfermedad, ¿no? Bueno, no podemos dejar de hablar, por desgracia, en este programa de la famosa gripe española, que ¿por qué se llamaba gripe española si no tenía nada que ver, no? Bueno, la gripe española se dice que estamos hablando de 1919, 1918 hasta el 20. O sea, que empieza la Primera Guerra Mundial en el 14 y toma, gripe española. Esta gripe sale de Kansas, de un cuartel en América. Sí. Como había un movimiento de soldados tan impresionante con motivo de la guerra,
se fue extendiendo por toda Europa y luego se extendió por todo el conjunto del mundo. Y se llama gripe española porque se convirtió en un secreto militar, porque ninguno de los bandos quería que supiera el otro que estaba afectado por la enfermedad. Afectó aproximadamente al 50% de los ejércitos de cada bando. Y se cree, aunque los datos no son del todo fiables, que se produjeron más fallecimientos por la gripe española que fallecidos en la guerra. En la guerra mundial, ¿no? Es decir, estamos hablando, pero no de la guerra de la primera, sino de la segunda, primera y de la segunda. De las dos. Hubo más de 100 millones de fallecimientos. Sí. Y se llama gripe española porque el único que no tenía, digamos, era neutral, era España, y no mantuvo ese secretismo. Entonces, el único país que informaba de lo que estaba pasando era España. Y en un momento determinado, un periodista británico la llamó gripe española y a partir de ahí... Pues se quedó con el tema de la gripe española. Bueno, nos quedan unos 4 minutos, Jesús, está muy interesante lo que estás contando. Oye, el otro día hablábamos de lo del tema de las vacunas, es curioso, ¿no? Mucha gente no sabe de dónde proviene esa palabra. Esto viene de que cuando se produjo, una de las nefastas enfermedades que han afectado a la humanidad ha sido la viruela. La viruela ha podido matar aproximadamente unos 500 millones de personas. Madre mía. Cuando se produjo la conquista española en América, de entrada, solamente hablando de México y Perú, pudieron morir aproximadamente 56 millones de indígenas. Cuando llegó ya el año 1746, aproximadamente, entre el 41 y el 46, se estuvo intentando buscar una vacuna y se detectó que las mujeres que ordeñaban las vacas no enfermaban. Y entonces se tomaron de las heridas que ellas tenían de su propio trabajo, que se les generaban unas pequeñas bubas en las manos, se tomaron muestras y se vacunó a un niño. Y se comprobó que efectivamente se había creado la vacuna de la viruela. Ahí se produjo el famoso viaje de Balmis, que salió de La Coruña y fue un español, un médico español, que no sabía cómo llevar la vacuna a América porque eran 2 meses de viaje y se perdía. Y entonces lo que hizo fue trasladar a 21 niños en un barco, irlos vacunando por el camino, de tal manera que cuando llegaron a América pudieron vacunar a 250.000 personas y pudieron salvar probablemente aproximadamente a 1 millón de personas. Y desde entonces tenemos la vacuna de la viruela. Y por eso se llama vacuna, porque proviene de las vacas. De las vacas. Bueno, oye, por último, en un par de minutos, el impacto del COVID. Bueno, el COVID, todos sabemos que surgió en Wuhan. Hay opiniones para todos los gustos, si fue digamos una enfermedad que surgió en un laboratorio o si fue también una mutación. Parece que todo indica que surgió en un laboratorio, pero no está confirmado. Yo cuando hablo del tema del COVID, creo que quizás lo que más hay que hablar es de 2 cosas, por lo menos una, que se dijo que después de esta pandemia todo iba a cambiar y vamos a ser diferentes. No somos muy diferentes, evidentemente, pero sí ha habido unos cambios que han afectado a los valores de la sociedad. Habría que analizar si positiva o negativamente, bajo mi punto de vista no muy positivamente, y luego ha habido un avance, una aceleración de la utilización de la digitalización y de las nuevas tecnologías. De gran final, Jesús. La última pregunta en esta ocasión, por supuesto. ¿Crees que el ser humano va a acabar alguna vez con las epidemias? Es muy difícil, convivimos permanentemente con la enfermedad. Es decir, hemos citado solamente algunas. Hay que tener en cuenta pues, que hay grandes pandemias que actualmente están perfectamente vivas. Está el tema del SIDA, que ha matado 20 millones de personas y que no hay vacuna. Acabo de decir hace un rato que la peste negra se ha reproducido en el año 2017. Es decir, es algo que es consustancial a la existencia sedentaria del ser humano.
En definitiva, no le das tu voto al ser humano para acabar con las pandemias, ¿no? Yo creo que no. Es muy difícil acabar con las pandemias. Bueno, pues ya somos dos. Yo tampoco creo que el ser humano vaya a acabar con las pandemias, pero sí sé, y lo tengo clarísimo, que van a acabar no solo las pandemias, sino todas las enfermedades habidas y por haber. Recordar, este programa se llama Se Buscan Locos, no por la locura, sino por la cordura. Lo que estoy diciendo es de cuerdos. Jesús, un placer como siempre tenerte aquí. Cómo disfruto con personas como tú. Y atención, 30 segundos. Azar, ya sabéis, la última, de momento, la última obra excepcional de nuestro amigo Jesús Benítez. Hay que conseguirla y disfrutar de la lectura. Corte publicitario y, bueno, Jesús, en otra ocasión nos vemos, ¿eh? Corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura con la sección España Calidad. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues lo que hemos comentado, ya estamos aquí en la sección que queremos tanto, España Calidad, una sección que, como bien sabéis, siempre traemos a algún empresario o empresaria referente en diferentes ámbitos, a nivel de empresa, lógicamente, y en esta ocasión hemos vuelto a contar con alguien que queremos mucho en el programa, amiga mía personal y, por supuesto, amiga del programa, que siempre está colaborando con nosotros, como es mi amiga Olga Lara de
Tapicerías Tabasco. Olga, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ti, José. Gracias por invitarme. Como siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias, igual. Como es un placer para mí cada vez que me monto en mi coche, Exacto. y hago así, digo, ¿qué tapicería más bonita tengo en este coche? Pues es la mayor satisfacción, José, Sí, la verdad. Y lo digo de verdad, pero no solo la tapicería del coche, sino cuando cojo el volante. Me fijo mucho en el volante, fíjate. Claro que sí. Cojo el volante y digo, este volante me lo hicieron en Tapicerías Tabasco. Y qué bien hecho está. Exacto. Porque es que se nota en Tapicerías Tabasco que hacéis las cosas, pues eso, con esas ganas, ¿no? Con esas ganas que hay que imprimir a todo lo que se hace, ¿no? Exacto. Yo creo que la mayor ventaja que tenemos, por así decirlo, es lo que intento plasmar, es tratar con mimo, es tratar el coche de cada persona como si fuese nuestro, como nos gustaría que nos traten. Y es lo que intento plasmar en nuestro pequeño intentas y lo negocio. consigues, lo intentas y lo consigues. Te digo algo, igual que hablaba con Jesús Benítez hace un momento de su libro, y le decía, oye Jesús, es que se nota mucho en este último libro que has hecho, último de momento, vuelvo a repetir, se nota mucho que eres tú en el libro, o sea, se nota, pues a ti, contigo pasa lo mismo en Tapicerías Tabasco ahora, ¿no? Se nota mucho tu mano ahí. Muchas gracias, tu José. dirección. Es lo que intentamos, ¿verdad? Creo que es la mayor ventaja, la idea, la gente, y al final es que trabajamos con gente, trabajamos con sentimientos, y la verdad, como yo siempre digo, las mujeres tenemos muchos caprichos, que si los bolsos, los pendientes, los relojes, pero los hombres no, los hombres tenéis el capricho del coche. Bueno, oye, si me equivoco, pues me corriges, pero creo que además de coches, barcos, aviones, todos estos temas los tapicéis. ¿Ahora vais a abrir un poco más el campo? ¿O no? La verdad, José, que lo estamos pensando, sobre todo porque por la demanda, ¿no? El tema de tapicería de muebles es algo que nosotros no queríamos tocar, pero sí que es verdad que vemos que hay una demanda, porque pues, los clientes nos comentan que no consiguen personas y sobre todo es seriedad en el trabajo. Entonces creo que es algo que nos está diferenciando de la competencia. Seriedad y calidad. Seriedad y calidad. Precisamente lo que me ha ocurrido a mí. He dicho, oye, yo quiero unas ciertas sillas, unas banquetas y tal. ¿Dónde? Pues está claro que con los mejores. Y los mejores son Tapicerías Tabasco. Pero además que lo digo de verdad, no es que lo digo porque esté Olga aquí, ¿no? Claro, es que lo dice porque está Olga, que es su amiga, no, que lo digo porque es verdad y porque además no hablo de oído, porque el coche mío, vuelvo a repetir, está tapizado por Tapicerías Tabasco, las sillas también van a estar tapizadas y siempre, bueno, pero es que no es de ahora, es que los coches míos siempre han estado en manos de Tapicerías Tabasco. Pues la verdad es que me da gusto que tú me digas, ¿no? Porque al final somos la segunda generación, has conocido a mi suegro, un gran profesional. Entonces me da alegría que tú continúes, hayas probado con nosotros y que sigas. Y te estoy hablando ya de hace unos años. Muchos. No estoy hablando de hace 5, ni 10, ni 15 años. Te estoy hablando prácticamente, yo creo que de unos 25 años por lo menos. Fácil, fácil. O sea, imagínate. Porque... En aquel entonces me compré un Opel Calibra y tu suegro fue el que me lo tapizó. Supuesto. Cuando los Opel Calibra, imagínate si soy mayor, oye, mayor estoy ya hecho. Bueno, el caso es que yo sé de qué me estás hablando porque ahora mismo pues me he empapado un poquillo del mercado y al final, te digo así, me gustan más los coches clásicos. Nos dan más juego, es intentar encontrar lo que había en la época, ¿no? Y la verdad que ese es nuestro nicho de mercado, por así decirlo. Oye, ¿cuál es el piropo más bonito que os han echado en el ámbito de vuestro trabajo, lógicamente? Pues que somos unos grandes artesanos, José. Sí, ¿no? Esa yo creo que es... Es una palabra muy bonita, ¿eh? Sí, porque artesano. Ya no hay artesano. Sí, lo que comentábamos en la otra ocasión, no existen los artesanos, ni existe ya el hecho, porque además es que la gente lo nota, la gente nota cuando alguien disfruta de su trabajo, ¿sabes? O sea, tú ves a una persona que está disfrutando y dices, oye, ¿cómo disfruta de su trabajo? Si disfruta de su trabajo es porque lo tiene que hacer bien. Exactamente. ¿Sí o no? Tenemos una mayor responsabilidad. Me enamoré de mi trabajo, José. Se nota. Me enamoré de mi marido, me enamoré de mi trabajo. Entonces eso al final lo haces con cariño. Muy bien, genial. Oye, ¿cuáles son los materiales más solicitados, los que os solicitan más ahora? Pues la verdad que siempre nos preguntan, ¿trabajáis con todos los materiales? Sí, o sea, trabajamos con todos los materiales, desde tela, polipiel, sintéticos, piel natural, por ejemplo, por supuestísimo, y va un poquillo a lo que el cliente quiere invertir en su capricho, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos todos los materiales. Dentro de todos los materiales, sí que es verdad que yo tengo unas
pautas, por así decirlo, me gusta la calidad más que el precio. Hay muchas alternativas ahora mismo porque la gente, pues, por su economía, ¿no? Pero yo me mantengo en la calidad que siempre he tenido en cuanto a productos, que es lo que yo puedo dar de garantía a mis clientes. Sí, porque además con los proveedores que trabaja Tapicerías Tabasco son excepcionales. Grandes proveedores de muchos años, tienen calidad, ha habido muchos, van saliendo muchos, pero me gusta trabajar con los que siempre he estado, me ofrecen una calidad, me ofrecen una garantía, lo cual yo, cara al público, es lo que puedo ofrecer. ¿Y cuál es la parte más difícil de todo esto para ti? La parte más difícil, bueno... Porque no es fácil. No es fácil. Me gusta trabajar con las personas, con la gente, pero sí que es verdad que a colación de la pandemia pensábamos que íbamos a ser mejores, pero la pandemia no nos ha hecho mejores. Al contrario, nos ha hecho mucho más individualistas, lo mío es más importante, lo tuyo no es importante. O sea, nos ha creado como una especie de egoísmo. Y las grandes tecnologías lo que han hecho es la inmediatez. O sea, lo quiero para allá. Nuestro trabajo es artesanal. Hay cosas que podemos hacerlo mucho más rápido, pero nosotros no somos máquinas. La única máquina que tenemos es la máquina de coser. El resto son las manos de mis compañeros, que es lo que tenemos ahí. Pues qué bonito lo que estás diciendo, Olga, qué bonito. Y además me gustaría que se quede bien claro. Efectivamente, es que si alguien quiere un trabajo artesanal, pues no puede decir es que lo quiero ya, porque como acaba de decir muy bien Olga, ella y sus compañeros no son máquinas, lógicamente, y si quieres algo artesanal tienes que hacerlo con esa cadencia que se requiere. Que se necesita, que se requiere, claro que sí. Oye, me imagino que habrá diseños populares, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, ponte, hubo una época en que estuvimos con los rombos, con diseños que lo veía mucha la gente. Ahora pues va un poquito por modas. Ahora mismo pues estamos un poco más buscando más exclusividad, que si los tapizados salen de distintas formas, pero bueno, nos vamos acoplando a los nuevos modelos que van saliendo. Y estábamos comentando que la gente lo quiere ya, pero bueno, más o menos, ¿qué tiempo promedio? Claro, me imagino que eso según el coche, depende. Según tal, ¿no? Por ejemplo, un coche, no sé, un coche como el mío, un coche normal, ¿cuánto más o menos? Porque no es lo mismo un clásico que eso... No. Pues si hablamos de asientos, butacas delanteras, traseras más puertas, pues cuenta con unos 8 o 10 días laborables. Pues eso no es mucho tiempo. Pero bueno, 8 o 10 días. Depende, si la tecnología nos da tan inmediato, pues 8 o 10 días es como que un plazo muy grande para los clientes. 8 o 10 días. Bueno, ¿y cuál ha sido el caso más difícil que habéis tenido? El más difícil. A ver si te acuerdas. Pues bueno, la verdad es que, mira, los clientes tienen muchísimos grados de exigencia, ¿no? Y no sé, ahora mismo no se me ocurre, porque si hay algo que nos ha salido mal, por así decirlo, hemos repetido. O sea, hemos tirado abajo la tapicería y se ha vuelto a empezar. Entonces, no nos encontramos con clientes que estén enfadados o que no hayan estado a gusto. Sí que es verdad que hay mucha picaresca. También es verdad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí, o sea, también te encuentras con personas que esto no había, esto no estaba, entonces te exige, como te digo, tener más tiempo al recepcionar los coches, al entregarlos, porque ya hay esa pequeña picaresca de que así no estaba, así no lo traje, y eso pues antes no... ¿Y ahí cómo reaccionáis? Normalmente ahora mismo estoy recepcionando yo los coches, con lo cual intento mirarlo, sí. Claro. Y las mujeres tenemos un sexto sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Las mujeres tenemos un sexto sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ya a veces... Esta mañana justo lo estaba comentando con un gran amigo. Digo, es que las mujeres tienen ese sexto sentido que nos falta a nosotros. Es más complicado liársela. Jamás me lo imaginé, José, pero claro, el día a día, a veces ya solamente con ver a la persona... ya le haces la radiografía. Parece que sí, o sea, hay algo que como que lo vas visualizando, ¿no? Pero esos son lo que menos. La mayoría de personas saben que es un pequeño negocio, es familiar,
estamos ahí para ayudarles, o sea, y que si tienen algún problema, si están inconformes con algo, o sea, siempre pueden volver. O sea, no tenemos ningún problema de decir o explicarle esto ha pasado, esto ha sido, porque al final se nos pueden romper piezas, José, porque Claro, estamos lógico, manipulando. lógico. No es porque queramos, es porque además los coches, pues hay piezas que están cristalizadas, pero bueno, siempre se busca una alternativa, una solución, siempre intentamos llevar lo mejor, ¿no? Siempre y cuando, lo que te vuelvo a repetir, no exista esa picaresca que... Claro. Y luego hay una cosa, y es que después de tantos años ya de profesión, hay muchos clientes que, porque no soy el único que repite, que para mí, yo estoy muchas veces digo, joder, que se me rompa el coche y así puedo llevarlo a tapicería hasta abajo en ese sentido. Pero no soy el único, está claro que repite. Que tengo que decir, estoy hablando mucho de mi coche, pero es que es la pura realidad. No solo está, tengo que decir una cosa, no es solo la tapicería del coche, es la tapicería del coche, es ¿cómo se dice? El suelo del coche. El suelo, y el techo, o sea, el volante. O sea, el coche completo está hecho en tapicería hasta abajo en ese sentido. Que digo que claro, que lógicamente no soy el único que repite, que muchos clientes a lo largo de los años que tenéis, pues seguirán repitiendo. Pues la verdad que creo que eso es la mayor ventaja que tenemos, José, que los clientes van satisfechos. La mejor publicidad, desde luego, es un cliente satisfecho. Nos mandan al primo, al sobrino, al vecino. Y ahora mismo pues está llegando la segunda generación, que alguien me dice, algunos clientes, es que pasaba por aquí, a ver si seguís aquí, porque vine aquí con mi abuelo, vine aquí con mi padre. Entonces eso para mí es una gran satisfacción, también una gran responsabilidad, porque tengo que seguir esa estela tan grande que me dejaron, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, intento estar a la altura y me da mucha alegría cuando ya no solamente vienen de que venían de antes, sino hicimos un trabajo nuevo y he repetido, vengo otra vez, entonces creo que eso como... Cuando ya te salpica a ti en ese sentido. Sí, claro. Porque ya dices, bueno, pues hay algo que estamos haciendo bien. Hay muchas cosas que estáis haciendo bien, eso está clarísimo. Bueno, vamos a comentar algo y es la página web de Tapicerías Tabasco, que la van a poner aquí nuestros compañeros, el faldón, que... Olga, coméntanos, la página web de... Pues mira, hemos renovado la página web, hemos dado un cambio en cuanto a imagen que queremos dar, ¿Sí? y siempre intentando resaltar la experiencia y la confianza, ¿no? que estamos dentro de lo que es este mundo de la tapicería. Pues pueden visitarnos, que no tengan ningún problema. Hacemos todo tipo de coches, motos, desde la más diaria, por así decir, del día a día, hasta más exclusivas. Entonces no tenemos ningún problema. Trabajamos con todo tipo tanto de coches, motos o lo que se nos pueda... Barcos, aviones, coches, motos, lo que sea. Intentamos hacer todo. Y tenemos que comentar, están en la calle Benidorm, aquí en Madrid, calle Benidorm, en el número 32, y la página web, ¿cuál es? www.tapiceriatabasco.es. Vale, www.tapiceriatabasco.es. Creo que ahora ya, creo que ya no se menciona tanto esto del www, pero bueno, yo lo digo a la antigua usanza, www.tapiceriastabasco, tapicería o tapicerías. En plural, tapiceríastabasco.es. Bien, Olga, pues me imagino que, no sé si tenéis nuevos proyectos, aparte de... Pues lo que te comentaba, estamos barajando ver esa parte de tema de tapicería de muebles, porque ¿sí? Como un poquito que nos está exigiendo el mercado, ¿no? Vale. Pero bueno, vamos a intentar ahí ver qué opciones tenemos, qué posibilidades, porque aunque parezca lo mismo, no es lo mismo, está claro. Oye, ¿cómo gestionáis los pedidos grandes? Pues mira, con mucho, pues como te digo, con antelación, sobre todo los clientes, ¿no? Que me digan sobre todo que tengan claro lo que necesitan para nosotros poder ir haciendo nuestros cálculos, hablar con nuestros proveedores. Ya te digo, tenemos grandes profesionales aquí en España, desde luego. Tengo mis proveedores, trabajamos siempre con ellos. Cuando he tenido una gran demanda, ellos han estado a la altura, enviándome las cosas mucho más rápido. Entonces, bueno, hemos sobrevivido a un pedido muy grande que también tuvimos de fundas. Entonces, bueno, os voy manejando. Oye, ahora tenéis, lo comentabas hace un momento, pero ¿tenéis más pedidos de
de muchachos jóvenes o de personas más adultas? Pues un poquito de todo, De todo, un ¿no? poquito de todo, pero sí que es verdad que pues, nuestro rango pues, está desde a partir de los 25 años pues, a 60 o algo, porque es que es un mercado bastante amplio, todo el mundo tiene un coche, una moto, o sea, estamos en un mercado que existe la demanda. O sea que todo lo que se pueda tapizar, se puede tapizar y de la mejor manera Sí. en Tapicerías Tabasco. Muchas gracias, José. Sí, Esa es la idea. esa es la idea. Muy bien, pues ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo se pasa el tiempo? Sí. ¿Cómo se pasa el tiempo? Pero la verdad es que, vuelvo a repetir, es un placer tenerte siempre con nosotros. Y ya sabéis, Gracias, si José. tenéis un coche, si tenéis una moto, si tenéis un patinete, si tenéis un barco, un avión, o incluso muebles, estos muebles que, oye, es que este mueble le tengo un cariño especial y era la silla de mi abuela, por decir algo, ¿no? Pues ya sabéis, Tapicerías Tabasco, www.tapiceríastabasco.es. Muchísimas gracias, José. Y bueno, gracias a ti, Olga, por supuesto, por estar una vez más con nosotros y que nos tenemos que despedir, que si Dios nos lo permite nos volveremos a encontrar aquí en una nueva edición, ya sabéis, de vuestro programa Se Buscan Locos, pero atención, por la cordura.